Giacometti, un artista muy singular, y luego vamos a ver esta película en donde realmente se lo representa de una manera genial. La película se llama Historia de un retrato. En la película este es Giacometti y este es el retratado. Y van a ver en lo que podamos ver de la película cómo era Giacometti. Este es un artista, Alberto Giacometti, que hace algún poquito tiempo estuvo expuesto en una muestra que viajó desde la fundación que ahora existe, la Fundación Giacometti, fue a Proa. ¿Qué necesitas? ¿Alguien necesita virome o bolsita? Gracias. ¿Es argentino el escultor? No, suizo. Suizo-italiano. Alberto Giacometti, la obsesión por la figura humana. Italiano, no Suizo. De cantón italiano. Lo que estamos por ver es interesante para que comprenda, sí, cómo eran estos artistas y cuáles eran algunos de los pilares de esta búsqueda de la originalidad, la modernidad y esta conexión con el existencialismo. Fíjense en qué año nace él y en qué año fallece. Y es importante porque cuando vemos a un artista, si no entendemos ese mundo en el que él vivía y la manera en que él estaba parado en ese mundo y cuáles eran sus crisis, sus situaciones personales, por qué estaba involucrado en esta forma de hacer arte y en esta forma de vivir. Esto tiene que ver con que si no comprendemos a los artistas como partes de un mundo, en donde de acuerdo a cómo estén parados en ese mundo, cuáles sean sus ideas, son también sus obras, no logramos entender ni a ellos, ni a sus obras, ni a ellos como espejo de un determinado tiempo, ¿comprenden? Entonces, Alberto Giacometti nació en Suiza en 1901, fue un escultor y pintor suizo que ya nació en un ambiente artístico especial porque su padre era un pintor impresionista y se inició en el dibujo y en la plástica en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, antes de trasladarse a París, donde estudió con Bourdelle. Este es él y estas son sus obras. Vamos a ver que en este caso hay algo que nos conecta con el non finito, con lo no terminado, pero de otra forma, diferente absolutamente a la manera de Rodin. Fíjense estas figuritas, este hombre caminando, que vemos acá atrás, esa figura del hombre caminando, es una de las obras de arte que hace pocos años se vendió en Christie's o Sotheby's a uno de los precios más caros que se puedan imaginar. Es como que de pronto está muy valorizado. Siempre existió Giacometti, no es un artista que ahora se descubre. Tuvo un reconocimiento y cada vez, desde hace muchos años, desde que fallece, y además ahora tiene un valor de mercado aún mayor. ¿Cuál es el material? El material es, él modelaba, luego las figuras eran pasadas al bronce, o sea que hay algunas como esta figura que está como en yeso, y luego estos que están en bronce, ¿sí? Lo que vamos a ver en la película es cómo él va modelando,
pero lo que la película sobre todo muestra en este retrato que él hace, él además de escultor, fue dibujante y fue pintor, pero siempre de un mismo tema, que es el retrato de la figura humana. O sea que sus dibujos, sus esculturas y sus pinturas están absolutamente interconectadas, porque representó lo mismo. Este hombre, esa figura humana, siendo sus modelos muy diversos, pasó de tener como modelos a personas generalmente conocidas por él o a sus mujeres. Estas son las imágenes así delgadas, estas figuras de estos hombres como caminantes y con esta síntesis total caracterizan la obra de Alberto Giacometti. Estos son bronces, ¿sí?, en donde entendemos que hubo una estructura de alambre. ¿Nadie vio la muestra en proa hace algunos años? No. Son grandes. Las hemos podido ver aquí hace poco tiempo y había esculturas casi de un tamaño natural y otras que eran más pequeñas, ¿sí? ¿Eran de él estas que habían un alambre? Porque me parece que las tiene alambre. Puede ser. En proa sí, si estaban en proa sí. En la Recoleta. No, en proa, nada más que en proa. Llegaron porque fue una muestra que estuvo en proa. Ahora después les muestro en qué año exactamente. Él entró en Francia en contacto con el movimiento cubista, con el movimiento surrealista, luego abandonó el surrealismo y siguió fiel a esta búsqueda de un estilo singular que desarrolló a partir de la década del 40. Las figuras de Giacometti y las pinturas y los dibujos tienen como algo muy texturado. En la escultura ven que aparece mucho, vamos a verlo cuando él trabaja, cómo trabaja y cómo va tratando de encontrar algo como que represente a ese hombre que está posando o a esa mujer que está posando, ¿no? Él vivió en Montparnasse. Hubo épocas entre el 35 y el 40 que estuvo muy concentrado en el tema la cabeza o el busto, sobre todo la cabeza, tratando de desarrollar una imagen en la que él está buscando, no está buscando cuestiones, no tiene una a priori estético tradicional. El proceso en el que va desarrollando su obra está muy ligado a su propia existencia y a cómo él vive ese momento en cuanto a si está logrando captar la esencia del modelo que tiene delante de sus ojos. Y está en una búsqueda absolutamente subjetiva, disparado totalmente y alejado totalmente de tratar de ir desarrollando una obra siguiendo procesos tradicionales o buscando las proporciones de una manera, con una metodología más tradicional, digamos. Y tiene esta cosa como de lo inconcluso también, como que él en algunos momentos hasta piensa que está disgustado con la obra, que no logró captar la esencia, y esto es lo que se ve en la película, como él, su proceso creativo tiene mucho que ver con la repetición y con la disolución, que se nota aún más en la pintura. Claro, es más fácil en la pintura borrar porque uno está con un tono oscuro, vuelve al blanco, tapa todo y empieza de nuevo. Entonces esa situación obsesiva y de disolver la imagen la realizaba constantemente Giacometti. Él producía y dejaba las obras, o las dejaba inconclusas, o las borraba o no las terminaba. Evidentemente hubo como una posibilidad de hacer todo esto, pasarlo al bronce y
y valorizar esta forma inconclusa o tan propia y tan distante, porque en realidad cuando uno empieza a hacer una escultura, arma un esqueleto, que en la película se ve que su ayudante le arma los esqueletos, el esqueleto es esa estructura de alambre, y después uno comienza a colocar allí la materia, ¿sí? Entonces es increíble cómo él resolvió terminar allí las obras, ¿entienden? Porque estaba buscando algo que era como la presencia esencial de la persona, y cuando pensaba que lo había logrado o que no lo había logrado, terminaba con la obra, la dejaba y pasaba a otra. Entonces, todas estas obras como cuerpo de obra, como conjunto de obras, transmiten una presencia humana diferente, conmovedora y muy ligada a preguntas sobre qué es la existencia, cuál es el lugar del hombre, porque en esta ven que es una escultura que es altamente expresiva y muy distante de esto que hablábamos antes del valor de la mímesis, la copia o la búsqueda de una referencia formal al modelo, ¿entienden? Es una estructura que se va disgregando, es decir, que el hombre va desapareciendo, ¿no? Sí. Hasta llegar a su esencia. Él dice, fíjense lo que dice: realizo aquellas esculturas que se ofrecen a mi espíritu ya perfectamente terminadas. Las realizaciones son un trabajo material para mí en todos los casos. Se tiene en la cabeza y se necesita verla realizada, pero la realización en sí misma es molesta. Si pudiera ser realizar por otros, sería todavía para mí más satisfactorio. Es por eso que hablaba de sus obras como de proyecciones que quería ver realizadas, pero que no quería fabricar él mismo. Aquí lo vemos, Giacometti, su pintura, en este caso está colocando una pátina en sus esculturas de bronce. Por eso está aquí como pintando, porque las esculturas, vieron que el bronce y el cobre o los metales, todos se patinan con un ácido que se coloca y se les dan distintos tintes, porque ese ácido oxida. ¿Hay alguna razón por lo que todo está como estilizada, creciendo para arriba? Desde las cabezas hasta los cuerpos. Todo es así, es una elección de esta. Hay una razón. Los investigadores dicen que él recibió un fuerte impacto del arte africano. Y en el arte africano, sobre todo en algunas zonas de África, las figuras son muy estilizadas. Entonces él optó por esa estilización, así como Botero optó por engordar a la figura, Giacometti buscó justamente una figura muy delgada, estilizada. No está buscando la delgadez, sino hay algo como de la forma estilizada, que es lo que él eligió. Y esto es lo que plantean en relación a ese tema, que es la influencia del arte de África y de Oceanía, ¿ven? Pero esas figuras que vienen de África son muy lindas. El ser humano es tanto así. Sí. No es una obra de arte, es así. Pero ¿qué pasaba? El arte africano, como todo el arte latinoamericano, en estos lugares, centros de cultura, no era mirado, porque era considerado una artesanía. Entonces, recién fue Picasso cuando entra al Museo del Louvre en París y ve las esculturas africanas, cuando él produce Le Demoiselles de Avignon e integra una figura africana en el arte cubista. Es recién en esa época, 1907 aproximadamente, que comienza a aparecer en los pintores modernos la idea de valorar aquello que no se había valorado, porque
estaba en el Museo del Hombre, es decir, estaba en el Museo de la Antropología. Es como si aquí estuviera en el Museo de Ciencias Naturales, ¿entienden? Una sección de arte africano, pero no estaba en el Museo de Arte Moderno. Entonces Picasso toma esta imagen del Museo Antropológico y la coloca en su gran obra Las Señoritas de Aviñón. Entonces lo que vos decís es correcto, y en este caso es como también algo parecido, es esta mirada hacia el arte más primitivo de la que se apoderan los artistas de la modernidad europea. Sí. Pero ahora está muy valorado en el Musée du Quai Branly. Es todo ese arte indígena, ese arte más antiguo. Porque cambiaron, ahora claro, porque la museología ahora cambió. Especialmente muestran. Pero esta era otra época. En ese momento estaba todo como mucho más segmentado. Sí, es muy reciente el museo. Ahora los museos han cambiado notablemente el diseño de exposiciones en este sentido, y justamente por diversos motivos, no solamente porque la historia cambió, sino también por cuestiones de atraer al público. Entonces hoy se realizan muestras también en museos antropológicos, se incluye arte contemporáneo, o en salas en donde se muestra obras de arte primitivo, como en el Museo de Londres. Se incluyen con el propósito de que vaya más público obras de arte contemporáneo. Pero digamos, el punto es esto que les dije recién, cómo la historia del arte moderno, los artistas de la vanguardia se desplazan hacia otro eje en donde son inclusivos, incluyen el arte de la periferia, el arte de estas regiones como África, como Latinoamérica, como vimos en el caso de Torres García. Esta es una de las obras más reconocidas, más representativas de Alberto Giacometti. La serie de figuras alargadas. Sus figuras humanas alargadas, de apariencia nerviosa, delgadas, de superficie áspera, de tamaño natural, pueden estar presentadas solas o en grupo. Estas obras son las que han hecho de Giacometti uno de los artistas más originales en la escultura como en la pintura. En estas creaciones representa la soledad y el aislamiento del hombre como parte de la filosofía existencialista que imperaba en su época y que él compartía con estos filósofos. Él era amigo de Jean-Paul Sartre, en realidad. Era un momento entre guerras en el que él vivió, en donde esta filosofía, el existencialismo, que tenía como una manera de plantear, también ligada a esta influencia de todo lo que habían visto, planteaba como qué sentido tenía la vida, para qué estaba el hombre. Se cuestionaban mucho, y como había como una visión un poco, digamos, relativa, negativa, muy cuestionadora del sentido de la existencia, es que vivían también de una determinada manera, y la idea de hacer arte no estaba ligada a producir una belleza. Representaban su angustia algunos artistas, como es el caso de Giacometti. Representaba esa manera peculiar en la que él veía al hombre en el mundo, ¿comprenden? Totalmente alejado de algo ideal. Como que va desapareciendo como un papel, se va disolviendo, ¿no? Y este es el retrato que vamos a ver en la película. El personaje retratado en la película, me parece a mí que es esta obra.
Lo que es interesante de ver la película, como vimos en el caso de Rodin, más allá de las anécdotas, que en este caso están muy referidas a el tipo de obra que él produjo y esta visión de su propia existencia, en donde él está pensando en la muerte, en qué sería, cómo será morirse, tiene como así pensamientos muy fatalistas y muy como, qué sé yo, a mí me sorprendió mucho pensar en cómo era esta vida, no tan ligada al instante, al momento y a esa conexión con la finitud todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado vemos que desde los valores plásticos él trabaja, como vemos en esta obra, van a verlo con un pincel finito y va como construyendo a la figura, ¿ven? Y está muy preocupado por el espacio, no está buscando la anatomía como en el caso de Rodin, sino que es una presencia en un espacio donde se siente esa espacialidad, ¿sí? Se siente ese vacío alrededor de la figura, también por más que en este caso está llena de rayas, líneas y algunos elementos imprecisos de el entorno. Él deja las telas también muchas veces inconclusas. Esto es el blanco de la tela. Podemos pensar cómo lo hizo. Este es el blanco de la tela, trazaba unas líneas observando el entorno, manchaba un poco un fondo tratando de generar cierto contraste. Comenzaba como a dibujar con el pincel, con la pintura directa, no hay un boceto previo, comprende, hay una construcción de la obra, no es que hay un boceto que él calca y va a hacer esto, es como algo muy vívido. La obra está en proceso, se está ejecutando en ese momento, es parte de la vida. Sí. Esta cosa inacabada que tiene, tanto en la escultura como en la pintura, ¿es intencional o él como que abandonaba su obra en un determinado momento? No se sabe. Él estaba conectado con toda esta cuestión existencial y en realidad la obra estaba sujeta a su vida, su vida no estaba sujeta a la obra, ¿comprendes? Sí, claro. Era todo como lo que en función de lo que a él le pasaba y sentía en ese momento, y se ve que no se cuestionaba si la terminaba, no la terminaba, era como que hay momentos en donde no le interesaba más, le parecía que no lo había logrado, él quería captar algo y nunca llegaba, es imposible llegar a captar totalmente la esencia de otra persona. Entonces él hace todo este esfuerzo de trabajo y va sintiendo toda esa frustración también que lo lleva a decir, bueno, ya está. Pero no es un ya está desde ya lo logré, es no. Ya, esto ya no. Entonces ven como este trazo, este es un dibujo que a mí me encanta, donde ven que él parte desde otro lugar en su dibujo, no parte de la estructura anatómica. Está tratando de captar a esa figura a través de su trazo. ¿Qué tiene que ver? Es un trazo muy delgado donde va buscando el volumen y donde, sobre todo en esta serie de las cabezas, su gran preocupación era poder captar la mirada de esas personas como algo que era para él el reflejo más importante de lo esencial de los seres humanos. Entonces tiene como esta obsesión también con captar la mirada, captar los ojos, captar a la persona y por ahí siente muchas veces que no lo logra. Por lo general es más sombrío, ¿no?
me transmite... Es que su obra está totalmente alejada del concepto de valores formales. A él realmente yo creo que no le importaba nada de lo que tenía que ver lo formal del lenguaje, ¿entienden? Era una situación existencial. Él estaba frente a una modelo o a un modelo y trataba de captar algo de esa persona y poder llevarlo a la tela o al volumen de alguna forma en que fuera como un acto donde apareciera la esencia de esa persona. No Me estaba parece que conectada. era también, Sí. como una transferencia, porque más o menos mantiene, por lo que veo hasta ahora, siempre la misma expresión. Siempre, sí. No sé si es algo que él... Todo el tiempo aparecen, es que hay como veía algo... él lo que quería ver también. No, lo que pasa es que los modelos en este caso, a diferencia de lo que veíamos en el caso de Rodin en sus dibujos, los modelos acá él los ponía en una actitud y los establecía él. Lo que él quería. Cómo tenían que estar. Entonces, y el modelo la verdad que se tenía que someter un poco a quedarse quieto. No era que la gente estaba como bailoteando a su alrededor y él captaba un momento. El modelo estaba quieto y él estaba allí con su pincel o con su arcilla tratando de captar algo que le parecía importante de esa persona que estaba allí. Yo creo que era de él. O sea, no era un retrato. Sí, era un retrato, pero era un retrato a su manera. Como él lo ve. Era un retrato subjetivo, no era un retrato desde lo objetivo, no era un retrato desde querer plasmar un retrato fotográfico de la persona. Por eso es que los vemos a todos también como parecidos. Primero creo yo que además como hay una parte donde los termina de una determinada manera. Ahí lo dice, angustia, sin sentido, pesimismo. Claro, esto eran los valores del pensamiento, eran lo que era el pensamiento existencialista en esta época. Hoy podemos leerlo y cuando vean ahora la película uno lo puede interpretar desde otros lugares, desde donde hoy se habla del hombre en realidad. Pero este era el clima en donde en parte vivían algunos artistas en ese momento en Francia, donde esta situación, pensemos en la época, en las situaciones que había vivido, y por otro lado, esta cosa que se ve que producía también cierta admiración y cierto reconocimiento aún ya en vida, de una persona que era tan ligada a sí misma, tan conectada consigo misma y tan desprendida de los otros o de lo que debería ser, ¿comprenden? Hay algo que transmitían este tipo de personas, que es que, a diferencia de que Van Gogh también transmitía un gesto muy muy propio, pero en su época nadie lo admiró por eso. Esto es mucho posterior. Y este gesto propio que tenía Giacometti fue valorado porque él vivía de su obra. Lo que pasa es que realmente él tiene un manejo también de su dinero de una forma, como vamos a ver en la película, un poco que no le importaba, ¿no? Este es muy linda, Sí. es una de las obras más bellas. Ahora, las cabezas son en general más pequeñas en relación al cuerpo. ¿Quiere decir algo? ¿Hay un mensaje en eso también? En el modelo pareciera que es así, el modelo, como que... Miren, lean esto. Era para Giacometti una lucha entre el modelo y la apariencia de copia de la obra final, que siempre consideraba un fracaso, dado que la perfección no es posible. ¿Me convidas? Pero la cuestión es
el proceso de la creación, que es lo que importa, ¿entienden? Y este alejamiento de... Jean-Paul Sartre dijo que en su obra estaba presente esta intención de querer dar una expresión sensata a la pura presencia. Son palabras del director de la National Art Gallery, de una muestra que se hizo hace poco tiempo, de la National Portrait Gallery en Londres, en donde él dice que se observa en Sanguinetti esa cosa obsesiva e intensa que hay en sus retratos, en donde la repetición, la variación y la disolución se revelan como elementos vitales de una extraordinaria visión. Disolución, cubismo analítico también. Hay una disolución, sí. ¿Por qué? Porque hay en el hacer, en una misma obra, hacen y deshacen. Borra, vuelve a colocar, lo hace de nuevo, va como cambiando. Esto es lo que tiene que ver con esta cuestión existencial transferida al proceso de hacer la obra. Vamos a mirar, ¿alguien había visto antes obra de Giacometti? Sí, vi, pero no sabían que era de él. No. En el Museo de Arte Moderno hay obras de él. El otro día cuando fuimos al Museo de Arte Moderno no vimos la colección permanente, porque me parece que estaba cerrado. ¿Es en el primer piso la colección permanente? ¿De cuál Museo de Arte El Moderno? Museo de Arte Moderno de la calle San Juan. Sí, Bueno, estaba cerrado ese piso, no se podía acceder. estaban montándola entonces. Claro, nosotros fuimos al segundo a ver las exposiciones, que era la de fotografía de César y otros dos fotógrafos, y en ese no pudimos ver. Se llama, en la película se titula Retrato Final. How come you've never posed for me? You've never asked. Why don't you? I would love to. I've got the flight the next day. It's the only thing. That's fine. It gives us enough time? Yes. All right, sure. You're the next victim. Okay, let's go. Front on, you look like a brute. Lower your chin. Don't move. There. Stay there. Not so far. Don't smile. Don't scratch. Oh my God. So, how do you like posing? Oh, no! I like it. It makes me nervous sometimes the way he yells at the canvas. Foo, huh? He's only happy when he's desperate, What are you doing? uncomfortable in every part of his life. Doesn't turn out to be any good. I'll give up painting forever. Don't laugh. Sorry. I feel like this could go on for months. Sometimes it does. Makes himself go crazy. It's like he's determined to remain completely unsatisfied. Not completely, Tu veux de l'argent? just perfectly. They're not usable. I have to stop. Have you always been like this? Like what? So doubtful of your own ability. We've been doing this for a while now. When I was young, I thought I could do everything. When I grew up, I realized I could do nothing. Is it worth going on with? I just want to show how things appear to me. It looks different. It's more beautiful. ¿Y a quién lo quiere leer? Yo. Sí, yo leí. Bueno, ¿Querés tenés leerlo acá para todos o todas en la Ahora busco tener proyectos con la licenciada Olga Vega, escúchenla. especialista en gerontología social de la Universidad Maimónides. La solución para que la vejez no se convierta en una caricatura de la vida anterior es continuar fijándose metas que den significado a nuestra existencia.
desear pasiones lo suficientemente intensas que nos impidan cerrarnos en nosotros mismos y vivir una vida de entrega y de proyectos. Simone de Beauvoir. En la sociedad actual cada vez es mayor la importancia que tienen los medios de comunicación y en particular de la televisión. Influyen sobre la forma en que actuamos y pensamos y sin que nos demos cuenta logran modificar la forma en que las personas conocemos y comprendemos la realidad que nos rodea. Precisamente es desde estos medios de comunicación que somos bombardeados con imágenes de cuerpos esbeltos y jóvenes. Nos muestran cómo las grandes divas del espectáculo se someten a increíbles cirugías con tal de disimular los efectos del paso del tiempo. Sin embargo, a pesar de los adelantos, todavía no se ha inventado la forma de extender la juventud y el tiempo transcurre inexorablemente para todas las personas. El envejecimiento mundial es hoy en día uno de los factores más importantes para tener en cuenta. Sociedades enteras van camino a tener mayor cantidad de personas mayores que de jóvenes, en edad activa de producir. Mientras tanto, las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia hacen crecer la expectativa de vida de la población mundial, asegurándonos un futuro prometedor de años por vivir. Son muchas las personas que creen que el cumplir años nos lleva indefectiblemente a la declinación y al deterioro. Investigaciones actuales en el campo de la gerontología han demostrado lo equivocado de estas creencias. Son los prejuicios enquistados en nuestra sociedad los que han generado una visión simplista de la vejez unida a la decrepitud, enfermedad y muerte. Los expertos afirman que la sabiduría se gana con los años y que surge del interjuego entre el buen juicio y la reflexión. Probablemente envejecer no sea pura fiesta, pero estoy convencida de que no es una película de terror. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es aprender a vivir teniendo una actitud entusiasta y positiva. Muchas personas, al envejecer, disponen de mayor tiempo libre y no saben cómo manejarlo. Están convencidas de que su tiempo ya pasó y les cuesta reconocer que su tiempo es este. Surge entonces el momento del gran desafío. Tenemos la oportunidad de trabajar sobre nosotros mismos y descubrir cuáles fueron nuestras asignaturas pendientes para proponernos transformarlas en asignaturas aprobadas. La creatividad, la imaginación, la memoria, la capacidad de aprendizaje no se terminan a medida que cumplimos años, pero es probable que se adormezcan si no las estimulamos. Entonces, ¿por qué creer que la memoria se va perdiendo a medida que cumplimos años? No hay duda, con el paso del tiempo, hay cosas que no podemos seguir haciendo, pero hay una que sí, y esta es tener proyectos y llevarlos a la práctica. La Universidad Maimónides está realizando todo un trabajo en gerontología bastante interesante y me pareció que este artículo tenía mucho que ver con un poquito, no desde lo neurológico, pero desde donde estamos en este lugar, tratando de que todos compartamos un proyecto que es estar más involucrados con el arte y que el arte sea una herramienta que nos permita tomar como conciencia de otras existencias y conectarnos con esa energía creativa diversa, que es como un río que se va abriendo de muy diversas maneras. Hoy no quiere, que se está fallando la clase, porque el video no, y eso que es tan técnico, pero ¿qué sería de mí? Porque estaría súper angustiada, sola, pero con vos, y no se puede, es que no se puede. Es como que no reconoce. No reconoce, sí. Pero ahí ves que están las dos barritas, sí, esto no tiene nada que ver.
No sé por qué no lo A ver, está pensando, vamos a ver. No lo lee, lo reconoce pero no lo lee. ¿Qué opinan? Una persona que en su juventud. Ahora les voy a hacer más copias porque tengo que poner la máquina a funcionar y hacer ruido. Esperen un segundo que les voy a hacer más copias. Una persona que siempre ha sido creativa, estimulante, curiosa, envejece de esa manera. Es decir, no se puede cambiar el espíritu primitivo de las personas a veces. Bueno, es por las enfermedades. A ver, hay dos maneras de mirar el mundo. Igual uno puede sentir que está predeterminado, es decir, es cierto, tenemos un cuerpo, tenemos una psiquis y tenemos muchos años de estar y tenemos modelos y referencias que también nos pueden como generar una manera de pensarnos en esta época de la vida, pero también hay como otras cosas que es que antes no había este tipo de artículos, que ni había un campo desarrollado donde se hablaba de que esta etapa, el tercer o cuarto acto, como dice Jane Fonda en un video. Bueno, ¿sabés qué? Pongamos otra cosa. Dale. Porque ya esto no... ¿me puedes buscar el video de Jane Fonda del cuarto acto? Dale. Es que ella dice, por ejemplo, se plantean estos nuevos modelos de vejez, no por el caso de Jane Fonda en cuanto a que ella parece un Giacometti, es esbelta, delgada, alta y todo lo más, sino a que hoy, dado que tanta más gente va a vivir muchos más años, se está pensando desde el tema del cuarto acto, se llama, se está pensando en este ciclo de vida como un ciclo vital, ¿entienden? Porque uno puede mirar la etapa después del tercer acto, uno puede mirar esta etapa desde los miedos, los temores, el miedo a la muerte, a las enfermedades y plantearse, bueno, ya está, todo lo que ya no hice, fin. O se lo puede plantear desde, bueno, este acto no sabemos cuánto tiempo va a durar. Si yo me cuido, me estimulo, ahora que se sabe que en realidad no todo está relacionado con las pérdidas, sino que hay también situaciones que se ganan. Por ejemplo, como dice el artículo, uno ganó tiempo. Antes no manejaba el tiempo, ahora por ahí ustedes tienen mucho más tiempo. El tema es cómo lo uso, en qué lo invierto. Antes tenía que trabajar, cuidar a los chicos, les traían mucho más a los nietos, ahora los nietos están más grandes, por ahí ni vienen. Los hijos se fueron a vivir a otra parte, como les pasa a algunas personas, o están muy ocupados trabajando y haciendo su vida porque están impregnados por este contexto que los demanda a prestarle más atención al celular que a los abuelos por ahí. Entonces tenemos que esto, en vez de vivirlo como una situación de contexto que nos amenaza, tenemos que poder reconvertirlo en una situación vacante que nos permite desarrollar proyectos y tratar de buscar proyectos que estén a nuestro alcance, que sean viables y mantener en eso, ya sea en grupos de pertenencia o haciendo ciertas actividades, mantener este ciclo vital lo más vivo posible, aunque sea redundante, porque es la psicología del ciclo vital, que es una corriente que analiza como la gerontología esta etapa de la vida, habla de que es muy importante que las personas mayores estén atentas a sus fortalezas también. Por ejemplo, hay ciertos procesos mentales que no se dan en los jóvenes porque hay como más necesidad de establecer valores más fijos a veces en los jóvenes. En cambio, la persona mayor ya vivió
muchas cosas, ya tiene más experiencia y puede observar las cosas desde varias perspectivas, ¿sí? No todo es blanco y negro. Podemos disfrutar de los grises, podemos entender y escuchar más explicaciones acerca de algo, podemos analizarlo desde distintos puntos de vista. Esa situación es un típico pensamiento que tienen los adultos mayores. Lo que pasa es que en una sociedad como esta, en donde ya no estamos como en las tribus, en donde el sabio era el mayor, esto no se habla, no se lo nombra y no se lo menciona. Pero bueno, que no lo hable en la televisión, que no se mencione culturalmente en los programas donde se habla de tantas pavadas, no quiere decir que no exista, ¿entienden? Y es un plus, porque ustedes a un nieto o a un hijo le pueden transmitir esto. Mira, la verdad, ¿sabes qué? Sí, es así, pero también puede ser de esta manera, o esto está causado por esta cuestión. No es solamente una lectura así plana y directa y superficial de las cosas. Entonces, bueno, eso era un poco lo que les voy a pasar. Yo cuando lo vi me gustó mucho este video. There have been many revolutions over the last century, but perhaps none as significant as the longevity revolution. We are living, on average today, 34 years longer than our great-grandparents did. Think about that. That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan. And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means. We're still living with the old paradigm of age as an arch. That's the metaphor, the old metaphor. You're born, you peak at midlife, and decline into decrepitude. Age as pathology. But many people today, philosophers, artists, doctors, scientists, are taking a new look at what I call the third act, the last 3 decades of life. They realize that this is actually a developmental stage of life with its own significance, as different from midlife as adolescence is from childhood. And they are asking, we should all be asking, how do we use this time? How do we live it successfully? What is the appropriate new metaphor for aging? I've spent the last year researching and writing a book called Primetime about this subject, and I have come to find that a more appropriate metaphor for aging is a staircase, the upward ascension of the human spirit, bringing us into wisdom, wholeness, and authenticity. Age not at all as pathology, age as potential. And guess what? This potential is not for the lucky few. It turns out most people over 50 feel better, are less stressed, less hostile, less anxious. We tend to see commonalities more than differences. Some of the studies even say we're happier. This is not what I expected, trust me. I come from a long line of depressives. As I was approaching my late 40s, when I would wake up in the morning, my first 6 thoughts would all be negative. And I got scared. I thought, oh my gosh, I'm going to become a crotchety old lady. But now that I am actually smack dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier. I have such a powerful feeling of well-being. And I've discovered that when you're inside oldness, as opposed to looking at it from the outside, fear subsides. You realize you're still yourself, maybe even more so. You know, Picasso once said, it takes a long time to become young. I don't want to romanticize aging. Obviously, there's no guarantee that it can be a time of fruition and growth. Some of it is a matter of luck. Some of it, obviously, is genetic. 1/3 of it, in fact, is genetic, and there isn't much we can do about that. But that means that 2/3 of how well we do in the third act, we can do something about. This session is called Rebirth. I love that, aging as rebirth. Think about that. We're going to discuss what we can do to make these added years really successful.
and use them to make a difference. Now, let me say something about the staircase, which may seem like an odd metaphor for seniors, given the fact that many seniors are challenged by stairs, myself included. As you may know, the entire world operates on a universal law, entropy, the second law of thermodynamics. Entropy means that everything in the world, everything is in a state of decline and decay, the arch. There's only one exception to this universal law, and that is the human spirit, which can continue to evolve upwards, the staircase, bringing us into wholeness, authenticity, and wisdom. And here's an example of what I mean. This upward ascension can happen even in the face of extreme physical challenges. About 3 years ago, I read an article in the New York Times. It was about a man named Neil Selinger, 57 years old, a retired lawyer, who had joined the writers group at Sarah Lawrence, where he found his writer's voice. 2 years later, he was diagnosed with ALS, commonly known as Lou Gehrig's disease. It's a terrible disease. It's fatal. It wastes the body, but the mind remains intact. In this article, Mr. Selinger wrote the following to describe what was happening to him. And I quote, "As my muscles weakened, my writing became stronger. As I slowly lost my speech, I gained my voice. As I diminished, I grew. As I lost so much, I finally started to find myself." Neil Selinger, to me, is the embodiment of mounting the staircase in his third act. Now, we're all born with spirit, all of us, but sometimes it gets tamped down beneath the challenges of life, violence, abuse, neglect. Perhaps our parents suffered from depression. Perhaps they weren't able to love us beyond how we performed in the world. Perhaps we still suffer from a psychic pain, a wound. Perhaps we feel that many of our relationships have not had closure, and so we can feel unfinished. Perhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves. For me, it began as I was approaching my third act, my 60th birthday. I realized third acts are important. This was my last act. How was I supposed to live it? What was I supposed to accomplish in this final act? And I realized that in order to know where I was going, I had to know where I'd been. And so I went back and I studied my first 2 acts, trying to see who I was then, who I really was, not who my parents or other people told me I was or treated me like I was, but who was I? Who were my parents? Not as parents, but as people. Who were my grandparents? How did they treat my parents? These kinds of things. I discovered a couple of years later that this process that I had gone through is called by psychologists doing a life review, and they say it can give new significance and clarity and meaning to a person's life. You may discover, as I did, that a lot of things that you used to think were your fault, a lot of things that you used to think about yourself, really had nothing to do with you. It wasn't your fault. You're just fine. And you're able to go back and forgive them and forgive yourself. You're able to free yourself from your past. You can work to change your relationship to your past. Now, while I was writing about this, I came upon a book called Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Viktor Frankl was a German psychiatrist who'd spent 5 years in a Nazi concentration camp. And he wrote that while he was in the camp, he could tell, should they ever be released, which of the people would be okay and which would not. And he wrote this: "Everything you have in life can be taken from you except one thing: your freedom to choose how you will respond to the situation. This is what determines the quality of the life we've lived, not whether we've been rich or poor, famous or unknown,
healthy or suffering. What determines our quality of life is how we relate to these realities, what kind of meaning we assign them, what kind of attitude we cling to about them, what state of mind we allow them to trigger. Perhaps the central purpose of the third act is to go back and to try, if appropriate, to change our relationship to the past. It turns out that cognitive research shows when we are able to do this, it manifests neurologically. Neural pathways are created in the brain. You see, if you have, over time, reacted negatively to past events in people, neural pathways are laid down by chemical and electrical signals that are sent through the brain. And over time, these neural pathways become hardwired. They become the norm, even if it's bad for us because it causes us stress and anxiety. If, however, we can go back and alter our relationship, revision our relationship to past people and events, neural pathways can change. And if we can maintain the more positive feelings about the past, that becomes the new norm. It's like resetting a thermostat. You know, it's not having experiences that make us wise. It's reflecting on the experiences that we've had that makes us wise and that helps us become whole, brings wisdom and authenticity. It helps us become what we might have been. Toda esta cuestión como existencial, como qué somos y qué pensamos, qué es la vida, que son esas preguntas esenciales que tenemos como que tratar de encontrar un sentido para realmente poder estar en este mundo de la mejor manera posible, ¿no? Había pensado esto en función de la película porque en la película constantemente lo que aparece en un determinado momento es esta cuestión de la ansiedad existencial que tenía este hombre Giacometti cuando trabajaba, hacía, deshacía, toda esta cuestión como de angustiosa, ¿no? Que, bueno, en el caso de él, como él, toda esa angustia la transitaba, digamos, en sus obras y tuvo, por esa situación que no sabemos bien, un cierto reconocimiento en vida, le permitió tener como una identidad propia, desarrollar muchos proyectos a su manera y tener como dejar un legado que realmente se volvió como muy interesante para muchos otros después, ¿no? Pero él tenía estos proyectos, los hacía, los deshacía, los desarmaba, pero estaba como ligado a algo que formó parte de esa época, que era esta relación profunda en considerar que la vida era arte. Esto que escuchamos a veces decir a Marta Minujín, de alguna manera ella viene como arrastra esa cosa de esa época en donde la relación en el artista es muy intensa entre su ser y su hacer, ¿comprenden? Entonces no importa tanto qué es lo que van haciendo, sino cómo ellos transitan ese diálogo en donde están muy convencidos de que en ese proceso de hacer y deshacer y crear otros proyectos y ir cambiando y no estar por ahí tan convencidos, están como desarrollando un camino. Vamos a ver si podemos, la clase próxima, me voy a fijar si ahora hay otra película en YouTube. ¿Habrá otra en YouTube de Giacometti para que podamos como cerrar lo de Giacometti hoy? Puede ser, depende. Porque por ahí, aunque fíjate... ¿Qué tan nueva es? No, ahora se apagó, pero... Ahora no. Sí hay. Bueno, ¿qué fue lo que más, mientras él busca la película de Giacometti para terminar hoy, qué les pareció lo más interesante hable cada una de ustedes sobre, o cada uno, sobre lo que plantea Jane Fonda? A mí lo que me llamó la atención, porque entre las cosas que dijo dentro de todo humildemente uno
lo va viviendo y no es tanta sorpresa. Pero esto de la relación con el pasado me llamó mucho la atención. O sea, revisar nuestra relación con el pasado, donde además a lo mejor estamos echándonos la culpa y esto me pasó por esto, porque me trataron mal mis padres. Todo me parece el aspecto psicológico que estuvo tan de moda, que tuvo la culpa de los padres. En cambio, no, alterar eso y en esas raíces vas a comprender a lo mejor los motivos que llevaron a tus padres, a tus abuelos, a tus tatarabuelos a ser como eran, y encontrando tus propias raíces es como que te fortaleces y podés ascender en esa escalera que ella pone como figura, ¿no es cierto?, con más seguridad y teniendo además la parte neuronal mucho más sana, porque los pensamientos negativos ya sabemos que nos influyen también negativamente, valga la redundancia. O sea, a mí me llamó mucho la atención eso que yo quería complementar, que también me llama la atención, porque ya lo he leído en otros lugares, cómo uno los actos de la vida anterior los vivió con la capacidad que tenía en ese momento. Pero hoy cuando los mira, pero ¿cómo hice yo aquello? Pero yo no tenía la mirada que tengo hoy. Y me puedo perdonar. Ella lo dijo algo de eso. Había una médica que hablaba de que los mayores hacemos mucho tiempo de silencio y hay como un camino de resiliencia. Como que vamos sanándonos a medida que vamos pensando en nuestra vida. A mí me gustó mucho. A mí me dio la sensación, más que recuperar las raíces cuando vuelve al pasado, es ubicarlos como personas con lo bueno, con lo malo, no como padre, madre, abuela, abuelo, sino como fuera de ellos. O sea, como personas que fueron, como personas que es uno. Y un renacer desde el lugar propio, o sea, no de aquello traído. No sé cómo explicarme un poco mejor. Y otra cosa que me llamó la atención es que la tercera edad es un tercio de la vida de una persona, o sea que es un montón. Sí. Y bueno, esas dos cosas, o sea, el pasado para ubicarnos como también con fallas, defectos, en función de eso perdonarnos, o sea, no como padres y abuelos. Perdonarnos y perdonarse. Perdonar y perdonarse. Lo que pasa es que nosotros el pasado, en esta edad, lo vemos completamente distinto que quizás 20 o 30 años antes. Es decir, ahora podemos, no hablo de comprender, pero sí entender qué pasó en ese momento y cómo hicimos nosotros y cómo transcurrió la vida de uno a través de esas circunstancias. Eso, mientras uno es joven y está en constante, en tareas, en dar, porque estamos dando, porque somos padres, porque somos profesionales, todo eso no se piensa. Y después cuando uno lo piensa, tenés tiempo. Entonces, porque tenés tiempo y porque tenés, yo creo que hasta la mente más abierta, como para entender cosas que han transcurrido y que hemos realizado y que han realizado los que nos acompañaron en la vida. Yo creo que es una etapa en ese sentido de enriquecimiento. Aparte, quiero compararlo con nuestros modelos actuales, que no pueden dar 3 palabras sin decir un insulto o una mala palabra. Esta mujer, si bien estaba leyendo, pero estaba manejándose de una forma muy culta la forma de hablar. O sea, yo siempre tenía la idea de que ella era una actriz, pero linda, ¿no es cierto? No una mujer inteligente. Sí, no, seguro. Toda mi vida vi la película. Las niñas son A mí me llamó la atención como ella, yo no conozco la historia, pero se ve que habla de una historia bastante
complicada. Familiar, ¿no? Familiar, al igual que también me resultó como muy fuerte cuando leí las entrevistas que porque en el PowerPoint sobre Josefina Rovirosa, donde ella contaba ese pasado también tan traumático, cuando uno en realidad si no leía eso pensaba que su mundo había sido un mundo fantástico en realidad, ¿no? Claro, como que ella también está hablando de superar esas referencias que tiene de mayores depresivos, está diciendo, ¿no? O sea que evidentemente debe haber luchado bastante contra eso durante toda su vida, hasta que ahora lo puede manifestar. Sí. No, ella menciona una cosa que me pareció muy positiva, cuando menciona a Viktor Frankl, que escribió El sentido de la vida. Es maravilloso, cómo se posiciona. Él estaba en un campo de concentración, estaba en un estado amistoso de crueldad, de hostigamiento, de todo lo que ya sabemos, ¿no? De los en Auschwitz estaba. Y cómo su actitud, su mente se posicionó de una forma tan positiva que pudo sobrevivir. Pero es fantástico, es maravilloso. Ayudar a campo a la vida. Además que veía quienes iban a sobrevivir y quienes no, porque era solamente la mente y el espíritu que funcionaba en ese momento. Él se destacaba de la miseria de su cuerpo para poner su cabeza en la mente y en el espíritu. Y el otro caso que ella menciona, además de Viktor Frankl, que es como el padre de la logosofía en realidad en cuanto a esto, como concepto de que es totalmente distinto al de la psicología, ¿no? Como pilar, es el de esta persona con esta enfermedad muscular, en donde las palabras de ese hombre también hablan de esto mismo, ¿no? De que podés ir perdiendo la salud. Esta es una enfermedad postrante gravísima, y cómo esa persona encontró un refugio en escribir que le permitió seguir desarrollando su mente y tener un recurso, al igual que el caso del físico. Fíjense, ese hombre, está bien, que tuvo toda la aparatología de Inglaterra que lo colocó como un científico propio y le brindó todos los recursos para que pudiera vivir, pero de todas maneras es esa misma enfermedad en realidad la que está planteando Jane Fonda en este caso, es casi la misma. Yo digo que el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Es lo que quedó grabado muy joven. Y cada etapa de la vida va teniendo las características propias de todo lo que nos rodea. Y cuando llegamos a esta edad, ¿no? Que es una edad como de recopilación, es decir que nos peleamos con el pasado, pero recuperamos aquello que nos dejó el pasado, que nos hizo fuertes. El sufrimiento, la ignorancia, el querer superar muchas cosas desde el lugar, por ejemplo, de donde venimos, ¿cierto? La gente de nuestra generación ha tenido que luchar constantemente con esos cambios. La gente de más de 70 y pico de años ha tenido que luchar contra muchas cosas. Hemos sido pioneros en muchas cosas. Entonces, a esta edad, el solo hecho de estar sentados acá, abriendo nuestra mente, nos hace pensar que seguimos siendo jóvenes. Qué lindo. Eso es lo que yo siento, ¿no? Es decir, uno aprende, todavía muchas posibilidades. uno aprende todos los días. Yo no podía agarrar un lápiz y dibujar, y te lo escribí. He podido dibujar. Entonces digo, yo me sentía como cuando en la escuela me ponían very good indeed, ¿cierto? Me ponían very good indeed. Yo me sentía fantástica.
Entonces cuando pude dibujar la familia de Frida Kahlo, Anita, yo le decía a Ana, y Ana me decía, bueno, después vos escribime las cosas, pero yo escribo. Entonces era una cosa que sentíamos así. Bueno, me alegra mucho. Vamos a